cascada de la coagulación es aprenderla de abajo, aprenderla desde la fibrina. Y vamos a ir subiendo. Una vez que entiendan la cascada, después lo van a hacer de arriba, de abajo, de izquierda a derecha, sin problema ninguno. Pero vamos a arrancar desde el producto. Entonces, nos hemos quedado que el objetivo de la hemostasia primaria, ¿qué era? Formar tapón plaquetal, porque es hemostasia primaria. Formar tapón plaquetal. Y el objetivo de la hemostasia secundaria, ¿cuál sería? La fibrina. Formar la fibrina. Entonces, el resultado final de toda mi cascada, ¿cuál va a ser? Fibrina. La fibrina todos la tenemos en la sangre, todos los que están bien, los que están mal, los que están más o menos, todos tenemos fibrina, pero la tenemos en un estado soluble, es decir, líquido, está diluida en la sangre, y en ese estado soluble se le conoce como fibrinógeno. Entonces el fibrinógeno va a estar en su estado líquido, por así decirlo, y para que se solidifique, porque para que fortifique a mi pared de plaquetas, para que envuelva mi pared de plaquetas, tiene que ser sólido, no puede ser agüita. Entonces, para que se solidifique, va a convertirse en fibrina. Pero no solo es la fibrina, estamos empezando detrás. Se supone que terminamos en nuestra pared de plaquetas, en nuestro tronco blanco, y la fibrina va a ser el cemento que va a envolver y va a darle fortaleza a ese tronco. Pero aún así viene un temblor, y aunque esté todo rígido, se puede caer. Entonces, ¿qué va a consolidar y dar estabilidad a ese tronco? El factor 13. El factor 13 van a ser como los candados que ya van a determinar que sea una piedra. Entonces, si bien es cierto, el resultado de toda mi cascada de coagulación es la fibrina, pero le sumamos el factor 13 activado para consolidar de todo el coágulo. No nos vamos a olvidar de eso, en eso termina toda mi cascada de coagulación. Entonces, aquí también les encanta cuando hablamos de factores de coagulación trabajar con sinónimos, ¿verdad? Aquí le dan tanto nombres en números como nombres propios a los factores de coagulación, y sí tenemos que aprender varios nombres propios, si no nos vamos a marear. Pero en el caso de la fibrina, el nombre propio es fibrinógeno y su nombre numérico es 1, es el primer factor. Entonces, va a pasar de estado líquido a estado sólido, que sería la fibrina. Además, hemos dicho que se le agrega el factor 13 y en eso termina. ¿Cuántos factores de coagulación numéricos conocen? 13. Los demás tienen nombres propios que se le adicionan al final. Entonces, si se dan cuenta, el resultado final es el primer factor y el último factor. 1 y 3. En eso acaba todo. Para activar el 1, pasarlo de 1 a 1 activado, interviene el que le sigue. ¿Quién le seguiría? ¿Qué le sigue al 1? El 2. Muy bien, ¿ven qué fácil? ¿Cuál es el nombre del 2? Protrombina. Entonces la protrombina se activa y se convierte en trombina, y el 2 activado activa al que antecede el 1 y lo convierte de fibrinógeno en fibrina, y para consolidar el coágulo la fibrina trabaja de la mano con el 13 activado y ya está el coágulo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Nos hemos perdido en algún momento? Eran 12, ¿no? 12 factores, porque el 6 no existe. No. Es que me refiero a lista. Obviamente el calcio no existe, el 6 no existe, pero me refiero en números. O sea, hay 1, 2, 3, 4, no, 1, 2, 3 y te salta, 5 y continúa. O sea, no en cantidades, sino en lista numérica. No te marees, llámalo 13 y punto final. No te marees. Es el 13 y el 1, tus extremos. Que ocupe un lugar o dos lugares antes, bueno, pero se llama 1 y 13 y déjale. Entonces, factor 13 activado y factor 1 activado. Entonces, ¿qué es lo que va a activar a la protrombina y la va a pasar a trombina? ¿Quién era el responsable? Que es la protrombinasa, ¿no es cierto? Y la protrombinasa está constituida por muchas cosas. Yo lo conozco o lo llamo como VAC. Entonces, ¿quién va a activar a mi protrombina? Una VAC. Y vamos a dibujar a la VAC. No tienen un plumoncito que funcione. De verdad que les saco el ancho mis plumones y se trata de traer múltiples. Gracias. ¿Me se acuerda para mí?
Entonces acá tenemos a la vaca con sus orejitas, su nariz, sus ojitos y una mancha para que digan que es vaca, su cola. Acá tenemos a la otra vaca con su cabeza, sus orejas, sus cachitos, su nariz, sus ojitos, su mancha y su cola. Listo. Entonces, repasamos. ¿Quién hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina? La trombina, ¿no es cierto? ¿Quién hace que la protrombina se convierta en trombina? La vaca. ¿Por qué le digo vaca? ¿Listo? La vaca se llama protrombinasa y es vaca. ¿De qué está formada la vaca? De 5 activado, calcio y su 10 activado, entonces le ponemos sus ojitos en forma de X y se mueve. Acá también en forma de X y se mueve. ¿Listo? Ya está. Entonces, la vaca, que vendría a ser el 5 activado, el calcio y su 10 activado, juntos activan a la protrombina, la convierten en trombina. La trombina estimula el fibrinógeno y lo convierte en fibrina. Y la fibrina, de la mano con el 13, solidifican y consolidan a mi trombo amarillo. ¿Todo bien hasta ahí? La vaca será igual, tanto intrínseco como extrínseco, o sea, por las dos vías, es la misma vaca. La misma vaca, ¿comprende? Entonces acá no hay diferencia que si es de intrínseco o extrínseco, es la misma vaca. ¿Cómo se llama la vaca? Se llama protrombinasa. Entonces, la protrombinasa, porque hace que pase de protrombina a trombina, ¿cómo es estimulada? ¿Cómo despiertas a una vaca? Con tenaza. Entonces, ahí sí hay diferencia. Tenemos una tenaza de la vía extrínseca y una tenaza de la vía intrínseca. Entonces, con la tenaza, la despiertas a la vaca. ¿Por qué tenaza? Porque en realidad se llama 10 asa, pero como en inglés suena más bonito, 10 tenaza. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo estimulas, cómo activas a tu vaca? Con una tenaza. Pero ahí sí son tenazas diferentes. La tenaza de la vía extrínseca es una tenaza 37. Y calcio. El calcio siempre es metiche. Miren dónde se mete el calcio. Para la fibrina, para activar fibrina, para activar trombina, para la vaca, para la tenaza. Entonces el calcio siempre está metido. Vamos a ver en las diferentes activaciones calcio. En muy poquitos no está. Entonces de alguna forma es un viejo confiable el calcio. Entonces la tenaza extrínseca es el factor 3, que estimula el 7 y a la par forma la tenaza 3, 7 y calcio. En el caso de la vía intrínseca, la tenaza tiene otro número, que es 98 y calcio, porque el calcio siempre es metiche. Entonces, ¿de qué está constituida la tenaza de la vía intrínseca? ¿Qué va a ser? El factor 9, el factor 8 y el calcio. Y mi tenaza, ya sea de la vía intrínseca o de la vía extrínseca, ¿a quién activa? A la vaca, que sería factor 5 activado, el calcio y mi 10 activado. Pues en realidad activan a mi 10 y a su vaca, porque ya se adhiere el 5 activado, se adhiere el calcio y juntos forman la protrombinasa. Y como su nombre lo dice, la protrombinasa activa la protrombina y la transforma en trombina, y la trombina activa el fibrinógeno y lo transforma en fibrina, y la fibrina junto con el factor 13 consolida a mi trombo blanco. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ha quedado claro hasta ahí? ¿Nos hemos perdido en algún punto? ¿Cómo vamos? Ahora nos vamos del otro lado, de la vía extrínseca y de la vía intrínseca. ¿Quién arranca cada vía? Para que nunca se olviden, les voy a contar una historia de la antigüedad. Antiguamente, en aquellas épocas, empezaron a estudiar la coagulación de la sangre. Y decían, mira, saco la sangre con jeringa y la pongo en un tubo de vidrio y se coagula. Debe ser por el vidrio. Entonces ahora hay que ponerlo en un tubo de plástico. Y lo pusieron a un tubo de plástico. ¿Y qué creen que pasó? Se coaguló. Dijeron, debe ser por el plástico, seguro es el vidrio, es el plástico.
vamos a ponerlo sobre metal. ¿Y qué creen que pasó? Dijeron, entonces me pondré en la mano. ¿Y qué creen que pasó? Entonces dijeron, no tiene nada que ver el exterior, los elementos externos. La sangre por sí misma tiene la propiedad de coagularse. Todos los ingredientes que necesita la sangre para coagularse están dentro de la sangre. Yo no tengo que agregar nada para que se coagule. Es algo intrínseco. Y así es como descubrieron la vía intrínseca. Pero siguieron estudiando, buscando cómo revertir esa coagulación, o mejor dicho, cómo evitarla, y allí descubrieron anticoagulantes. Uno de ellos, el citrato. Entonces, agregaron citrato, y ¿cuál es la función del citrato? El citrato quela calcio. ¿Qué significa quelar? Lo bloquea. Se une y lo bloquea. Entonces, pónganse a pensar, hemos dicho que el calcio está metido hasta en la sopa, ¿verdad? En la cascada de coagulación. ¿Qué pasa si yo quelo a mi calcio, a mi calcio, a mi calcio, a mi calcio, a mi calcio? ¿Se coagulará la sangre? No. No se coagula. Entonces se dieron cuenta que sacaban sangre, le agregaban citrato y se mantenía tan líquida como siempre. Pasaba horas, días y la sangre seguía líquida. Entonces dijeron, logramos anticoagular. Pero algún malvadín antianimales por allí agarró y cogió un ratón de la colita. ¿Y qué creen que le hizo al ratón? ¿Lo mató? Le arrancó el cerebro. ¿Y qué creen que hizo con su cerebro? Lo licuó. ¿Y qué creen que hizo con ese juguito? Lo agregó a ese tubo anticoagulante. O sea, ese tubito que ya estaba con sangre y con citrato y por ende la sangre líquida, le agregó el jugo del cerebro del ratón y se coaguló la sangre. O sea, revirtió la anticoagulación. Y dijeron, ¿cómo? Si ya hemos bloqueado toda la vía. ¿Por qué? Se activó la otra vía que en ese momento no conocía. Se activó la vía extrínseca. Por eso es que se llama extrínseca, porque requirió que viniera algo de afuera para activarla. ¿Y qué era ese algo? El jugo del cerebro. ¿Por qué? ¿El cerebro es o no es un tejido? Entonces, no es en sí mismo por ser jugo de cerebro, sino porque era un tejido, y los tejidos tienen un factor que se llama factor tisular. Entonces, le agregó el factor tisular y activó la otra vía. Por eso se llama vía extrínseca. Entonces, para que nunca se olviden, la vía extrínseca arranca con jugo de cerebro de ratón. O sea, arranca con factor tisular. Arranca con factor tisular, mientras que la vía intrínseca sí arranca con elementos propios de la sangre. Y hemos dicho que les encanta usar sinónimos, entonces el sinónimo de factor tisular es factor 3, activo. Por eso es que nuestra tenaza de la vía extrínseca comienza con 3. El 3 estimula el 7 y siempre se mete el calcio. 3, 7 y calcio son la tenaza de la vía extrínseca. Activan a la vaca, activan en realidad al 10 y a su vaca. Entonces activan al 10, se activa el 10 junto con su vaca, que es el factor 5 activado, el calcio, y la vaca, que es la protrombinasa, estimula la protrombina y la convierte en trombina, y la trombina estimula el fibrinógeno y lo convierte en fibrina, y la fibrina, que es el 1 con el 13, solidifica. ¿Sí? ¿Claro? Entonces hemos terminado con la vía extrínseca. Ahora nos vamos a la vía intrínseca. La vía intrínseca hemos dicho que no necesitamos, no requerimos nada externo. Entonces aquí nada que ver el cerebro de ratón, sino es algo propio. Entonces, ese algo propio es vamos a comenzar con el factor de coagulación más alto, pero sin contar el 13, porque el 13 ya lo empleamos al final, nos acordamos los extremos, 1 y 3. Entonces, ¿quién le sigue al 13? Entonces, el 12, es cierto, acá está así. Apoyado con la precalicreína y el quiminógeno de alto peso molecular, activan al 11.
Entonces, el 12 activa al que le antecede, el 11. ¿Quién le antecede al 11? El 10, pero el 10 está en la vaca, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién seguiría? El 9. Y el 9 con el 8 y el calcio, ¿quién era? La tenaza. Y la tenaza de la vía intrínseca, ¿quién estimula? Al 10 y a su vaca, que sería, y claro, a la protrombinasa y la protrombinasa. Ahora sí, repasa. No de esto, de lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿con quién quieren comenzar? ¿Con la vía intrínseca o la vía extrínseca? Extrínseca. ¿Quién da inicio a la vía extrínseca? Muy bien, ahora sí lo tienen clarísimo, ¿no es cierto? Ya no se van a olvidar. ¿Qué sería el factor? 3. Y el factor 3, ¿a quién estimula? Al 7. Pero juntos, el 3, el 7 estimulado y el calcio, ¿qué forman? la tenaza. La tenaza de la vía extrínseca, que también se conoce como 10 asa. Es lo mismo, solo que en inglés era más chévere. Entonces, tenaza. ¿Y la tenaza a quién estimula? A la vaca. Muy bien, que sería factor 5 activado, el calcio y a mi 10. En realidad la tenaza estimula a mi 10, por eso se llama 10 asa, estimula al 10, pero luego se adhieren, se pegan, se agregan la vaca, que sería el 5 activado, el calcio, y ahí tenemos el 10. ¿Y qué hace? ¿Cómo se llama la vaca? El otro nombre. Protrombina. Entonces, ¿a quién estimula? Protrombina, y convierte en trombina. La trombina, ¿qué número de factor es? 2. ¿Y ahora quién va a estimular? Al 1, que sería el fibrinógeno, que se transforma en fibrina. ¿Y la fibrina por sí misma ya le da fuerza a ese coágulo? No. ¿A quién necesita que le ayude? Al 3. Y ahí termina mi caso. ¿Listo? Ahora sí ya no están tan sufrientes. Ahora vamos con la vía intrínseca. ¿Con quién arranca la vía intrínseca? 12. Factor 12. El alto. El más alto sin considerar el 3. Y el 12, bueno, ya saben, ahí le agregan quirinógeno de aportación molecular, precalicreína, ya no son detallitos. El 12, ¿quién activa? Al 11. Y el 11, al 9, porque el 10 está más abajo. Y el 9 junto con el 8 y su calcio, que son la tenaza de la vía intrínseca. ¿Y la tenaza a quién activa? Al 10. O sea, al 10 y a su vaca. Llama a la vaca, que sería factor 5 activado, calcio. Y la vaca con el 10 constituye protrombinasa. Y la protrombinasa, ¿a quién estimula? Y la protrombina, a mi trombina. Y la trombina, ¿a quién estimula? Y el fibrinógeno se convierte en fibrina. Y la fibrina, ¿junto con quién? Factor 3. Forma el coágulo. Y ya está, ya tienen toda su cascada de coagulación completa. Exacto, estabiliza. Por eso va al final. O sea, una vez que se agregó la fibrina, encimita recién va el 3. Entonces, regresamos a este mapa conceptual que lo es todo, es muy chévere. Entonces, teníamos hemostasia primaria. El objetivo de la hemostasia primaria, ¿cuál era? El tapón plaquetario. ¿Cómo es que vamos a medir o cómo es que vamos a evaluar, valorar la función de la plaqueta? ¿Cómo vamos a saber que se ha formado un buen tapón plaquetario porque mi plaqueta está trabajando bien? A través de un examen que es el examen de tiempo de sangría. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer tiempo de sangría. Segundo punto. ¿Cómo yo voy a evaluar toda mi coagulación? Tanto hemostasia primaria como hemostasia secundaria. Todo el conjunto de forma general es a través del tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación, así sinceramente, es una prueba que ya no se utiliza. Ya no la piden, ya es antigüita. Pero ha sido reemplazada por dos pruebas más sensibles, que son las que evalúan cada vía, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca, acuérdense, ¿cuál es la vía más cortita? Porque es la que más fácil se han aprendido, ¿no es cierto? Entonces la vía extrínseca, como es más cortita, es evaluada por un examen que tiene un nombre cortito.
que sería TP, que es el tiempo de protromía. Nada más. Entonces, ¿quién evalúa la vía extrínseca? TP, tiempo de protromía. Mientras que la vía intrínseca, que es más larga, entonces tiene un nombre de examen más largo, que sería TTPA. Entonces, cuando yo hablo de vía extrínseca, es evaluada con TP. Cuando yo hablo de vía intrínseca, es evaluada por TTPA. Entonces, ¿qué significa TP? Tiempo de protromía. ¿Qué significa TTPA? Tiempo de tromboplastina activada. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a hacer esas pruebitas ahora. Vamos a arrancar con tiempo de sangría. Doctora, pero otro nombre también del factor 3 es tromboplastina, por eso. Aquí está. El más conocido es que son muchos nombres. O sea, un solo doctor puede tener diferentes. Ah, del 3. Ah, sí. Ajá. Te escuché 3. No se preocupen. Listo. Entonces, miren. El procedimiento que vamos a hacer primero es el tiempo de sangría. Y les estoy poniendo una imagen referencial porque si no luego se van a hacer un piercing y se van a ir con su aguja atravesada. Y no. Solo tienen que pinchar un poquito nada más. Entonces vamos a pinchar la orejita y vamos a ver cuánto tiempo se demora en coagular. ¿Listo? Voy a traer el material para que comencemos.